50% de las personas desconoce que padece hipertensión arterial en el país y más del 32% de los mayores de 15 años tiene problemas de hipertensión. ¿Cómo enfrentar y poner en perspectiva el daño que hace el llamado asesino silente? Vamos a hablar de este tema y de algunas otras cosas con el doctor Ronnie Calderón, gerente médico de Sanofi. Hola, doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Esto no tiene nombre. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a toda su audiencia. El enemigo silente. Los datos pueden parecer como muy preocupantes. 50% de las personas, la mitad, no sabe que padece de hipertensión. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para saber si nosotros padecemos o no padecemos? ¿Cómo uno se da cuenta más allá de ir al doctor? Porque sí que me va a decir, no, hay que ir al doctor a chequearse el corazón, pero ¿hay algún otro síntoma que nos dé la voz de alerta? ¿O es realmente entonces el asesino silente que no avisa? Sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Este tema de la hipertensión arterial es importantísimo, tanto que la Organización Mundial de la Salud ha establecido el 17 de mayo como el Día Mundial de la Hipertensión, y es porque es necesario cada año hacer conciencia de la incidencia de este problema. Decíamos que alrededor del 30% de la población adulta en el mundo, inclusive dominicana, tiene esto. Eso quiere decir que 1 de cada 3 adultos. Pero de todos esos adultos que están padeciendo de hipertensión, la mitad de ellos no lo sabe porque la enfermedad no da síntomas en la mitad de los casos. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros tenemos que tener ciertos factores de alarma que nos deben decir si debemos buscar con ayuda médica. Primero, la hipertensión es una enfermedad que se hereda, tiene un factor genético importantísimo. Entonces, si tuvimos abuelos o padres que hayan padecido de derrames cerebrales, de infartos, de insuficiencia cardíaca, es posible que ellos hayan sufrido inicialmente hipertensión. Entonces, eso nos debe de hacer pensar que podríamos nosotros tener ese factor de riesgo genético. Entonces, ¿en qué momento consultar? Bueno, si ya tenemos más de 30 años y tenemos esos antecedentes en nuestra familia, aunque no tengamos ningún síntoma, debemos hacernos chequeos médicos para ver si no somos de ese grupo de personas que tiene presión alta y no siente ningún síntoma. Muy interesante. Y en el caso de los menores de 15 años, ¿cómo puede un menor de 15 años, apenas un niño puede tener problemas de hipertensión? Bueno, generalmente... ¿Qué lo genera normalmente? Sí, en los niños es raro. Generalmente es una enfermedad que se desarrolla con la edad. Primero porque la elasticidad de los vasos de los niños no ha sido expuesta durante tanto tiempo a esa carga de colesterol como nosotros los adultos. Entonces, sus vasos sanguíneos son bastante elásticos y se estiran y no hay resistencia al paso de la sangre. Por supuesto, hay condiciones muy raras en niños cuando tienen problemas de enfermedades renales que sí pueden tener la presión alta, pero eso es un número muy bajo. Entonces, el mayor grupo de gente que padece de hipertensión son los adultos. Ok. ¿Algún tipo de campaña que tenga o algún tipo de medida que como país haya que tomar de cara a concientizar a la gente con el problema de la hipertensión? Sí, bueno, primero precisamente esta oportunidad que ustedes nos dan hoy es precisamente para concientizar a la gente de que el problema existe y que por eso es que nosotros como una empresa dedicada a proveer de opciones terapéuticas en el campo de hipertensión para las personas, estamos apoyando este tipo de campañas de concientización. Nosotros generalmente cuando recomendamos a los pacientes qué deben hacer, les hacemos algunas recomendaciones básicas. Ya hablamos de que si tenemos antecedentes familiares, bueno, consultemos a nuestro médico, pero hay algunos factores que hacen que se dispare la presión y que entonces sí podamos tener síntomas. ¿Qué síntomas pueden dar? Dolor de cabeza, zumbido de oídos,
palpitaciones o sensación de cansancio al caminar. Si sentimos esas molestias, posiblemente tengamos presión alta, mejor consultamos. Pero hay, como dije, algunos factores que pueden hacer que se desarrolle la enfermedad a una edad temprana, digamos 30 o 40 años. Y el primero y más importante factor es el sobrepeso. Hay una pandemia de obesidad que hace que sea el factor que nos dispare la presión a una edad más temprana. Si posiblemente íbamos a padecer la presión alta a partir de los 50, 60 años, si tenemos obesidad a los 40, vamos a tener a esa edad temprana la hipertensión. Hay algo importante que quiero mencionar, es que las personas cuando llegan a los 80 años, posiblemente el 90% tiene la presión alta. Entonces, pero... ¿Y es normal? En una persona anciana es normal, porque ya las arterias están con menos elasticidad, como lo mencioné antes, porque se cubren de colesterol. Y eso no se puede evitar, es parte del envejecimiento normal. Pero si queremos evitar el desarrollo temprano de la hipertensión, debemos bajar de peso. Idealmente una persona con sobrepeso debe bajar por lo menos un 10% del peso que tiene en el primer año. En segundo lugar, es recomendable no consumir cosas saladas o especialmente recomendamos quitar el salero de la mesa. ¿Por qué? Porque la sal retiene líquidos, la sal hace que retengamos agua y eso contribuye a que fácilmente se nos suba la presión. Entonces, una de las primeras medidas que nosotros les decimos a los pacientes cuando los diagnosticamos que son hipertensos es que bajen de peso y que se quiten la sal, que reduzcan la sal. Hablemos, doctor. Pinky le preguntaba sobre los menores de 15 años. Yo no le diría tal vez menores de 15 años, pero quizás las personas menores de 30 años, los jóvenes que consumen alcohol y bebidas energizantes. ¿Cuál es el impacto que tiene esta mezcla en la salud cardiovascular de una persona menor de 30 años? Sí, en realidad pues sí es algo que si el individuo tiene el factor genético, existirán algunos elementos que se llamarán los disparadores de la enfermedad, o sea, que la activan. Por ejemplo, ya hablamos del sobrepeso y del exceso de comidas saladas, pero por supuesto, la ingesta de ciertas sustancias, especialmente cafeína a dosis altas, pueden hacer que esa persona manifieste a una edad temprana la hipertensión. Muy bien. Las bebidas energizantes son las que tienen la cafeína, ¿correcto? Las que tienen cafeína, sí, pueden estar asociadas a el desarrollo temprano de la hipertensión. ¿Es hereditaria la hipertensión? ¿Se puede manejar con ejercicio físico y el control del peso? Muy buena pregunta. Hay algunos factores que, en el caso de la hipertensión, que no los podemos modificar, como es el factor genético. Si tenemos el gen de la hipertensión, pues nada más tenemos que tomar medidas para evitar que se nos desarrolle a una edad temprana. Y ya mencionó usted algunas. Por ejemplo, bajar de peso, reducir la sal y el ejercicio. La actividad física es importantísima y clave porque estimula a que el músculo cardíaco se mantenga sano. Pero cuando hablamos de actividad física, hay ciertos mínimos necesarios para que se reflejen en un beneficio para el corazón. ¿Y cuáles son estos? Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que deberíamos de hacer por lo menos 30 minutos de un ejercicio moderado entre 3 a 5 veces por semana. Idealmente 150 minutos a la semana deberían de ser. Pero usted ha visto muchas veces que se ve personas en las mañanas caminando con su perro, van con la amiga del barrio, van contándose las historias del barrio, y una caminata para que en realidad sea efectiva y sea beneficiosa. No te puede permitir hablar.
No, sí puede hablar, pero tiene que ser una caminata enérgica, y de tal manera que después de los 30 minutos regrese sudando. Claro. No es, Sí. no es un paseo, es una caminata. No es un paseo, esos paseos no traen beneficio. Tiene que ser una caminata enérgica, es un ejercicio moderado de 30 minutos, idealmente 5 veces a la semana, para que se refleje en realidad en un beneficio para el cuerpo. Hay otro factor importantísimo que yo quería traer a colación y que usted mencionó, pues los jóvenes que toman muchas bebidas energizantes. Hay otro factor que se asocia mucho con esta costumbre, y es el consumo del tabaco. Esa combinación de nicotina y sustancias que entran al organismo también puede contribuir a que se desarrolle la hipertensión. Y les quiero decir algo. Los principales efectos dañinos del cigarro en el ser humano no son tanto a nivel pulmonar como a nivel de los vasos sanguíneos, causando hipertensión. Entonces es necesario que una persona hipertensa deje de fumar también. El cigarrillo, pero el cigarrillo, o sea, cigarrillo, el electrónico, el puro, todos. Exacto, todos. Doctor, una última pregunta de mi parte. El vino. Dígame del vino. Vea, el vino en realidad todo en exceso es malo. El vino lo podemos ver como una bebida alcohólica, pero sí se le ha visto efectos benéficos al vino cuando es consumido en cantidades moderadas frecuentemente. Cuando digo cantidades moderadas, quiere decir no más de 2 copas al día. En las personas que consumen vino y que consumen una dieta mediterránea, se ha visto que tienen menos incidencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces, sí tiene una recomendación con la limitante de la cantidad. El problema es que las personas juntan sus 2 copas y se las toman a los 15 días, y eso sí no funciona. Entonces, lo más 2 copas al día regularmente, pero no en exceso y más de esa cantidad.